El archipiélago canario, que es un paraíso de la precariedad, de la desigualdad y de la desinversión social, donde hay un desmantelamiento brutal de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de la vivienda. Un archipiélago donde hay más de 800.000 personas bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa, en un contexto de 2.100.000 personas. Estamos hablando casi una de cada 3 personas está en esta situación. Está, por tanto, entre las 10 regiones más pobres de la Unión Europea, con el paro más alto y los índices, digamos, de situación de empobrecimiento y desigualdad más alto de todo el Estado. Se ha dado la situación de ser un espacio de tumba, ¿no? Porque no hay vías seguras, no hay visados, no hay vías legales para las personas que quieren ejercer su derecho a migrar, un derecho humano. Caminando Fronteras plantea que en el 2020 fueron asesinadas por las políticas migratorias 1.851 víctimas en esta ruta canaria. Canarias es un paraíso militarizado y es muy importante contextualizarlo aquí porque ha contribuido a la militarización de las fronteras, no solo con la existencia de Frontex, que también, sino también realizando operaciones militares en el exterior de España, que de 21, 10 están situadas en el contexto del continente africano. En Canarias se ha dado la situación también, por contextualizar, que se ha convertido en una cárcel donde se ha detenido a las personas más de 72 horas, con represión policial, con condiciones de comisarías ampliadas como campos de concentración, y se ha desarrollado una política de bloqueo y de contención de las personas migrantes que solo ha contribuido a la situación de ser un lugar, un espacio de no derechos, ¿no? Después de 30 años de recibir a personas migrantes, ha habido una supuesta improvisación, que es la política de la excepcionalidad y de la emergencia, que plantea que cualquier espacio, desde recoger a las personas en una nave hasta después, pues en los espacios donde los que hay más en Canarias, hoteles y zonas militares, ¿no? Con regímenes que no son adecuados, con alimentación deficiente de los espacios, recogidos en los distintos informes en los que se ha hecho la denuncia de la vulneración de los derechos. La educación también naufraga como un derecho porque están sin escolarizar la mayoría de la infancia, adolescencia y juventud migrante no acompañada, donde hay un bloqueo de tránsito, por lo tanto hay un bloqueo de libertades, una represión de la protesta tanto de las personas migrantes como de una persecución de las organizaciones que las desarrollan, y dispositivos no adecuados para las distintas edades y las distintas realidades, con muchos problemas de desinformación, con muchos problemas de no traducción y de no respeto de los derechos básicos. Lo que planteamos es que acabemos con las fronteras que solo defienden a los más ricos y que defienden los privilegios de unos pocos, y que favorezcamos los derechos y las libertades para todas las personas.